empieza generalmente con el agua, ¿no? Podemos hacer un aseo directo con el agua, pero el agua sola no va a poder lograr combatir los microbios, los microorganismos, ¿no? Entonces es necesario utilizar algo más que el agua, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre desinfectante de manos, que es a base de alcohol, ¿no? Y otros componentes, y también la desinfección de manos a base de jabón, ¿no? Que generalmente es el más recomendable, ¿no? Pero, o de uso común, pero sabemos que ambos por el momento han tomado mucha importancia por el momento que vivimos, ¿no? Entonces es necesario considerar estos dos temas que cotidianamente, en todo momento, es necesario considerarlos dentro de nuestras actividades diarias, ¿no? Que llevamos a cabo, tanto en oficina, desde considerando quizás desde los domicilios, los hogares, llegando a los trabajos y yendo a lugares donde hay también, hay que a veces concurrir a lugares de concentración de mayor número de personas, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual tocamos este tema. Vamos a ver, vamos a empezar desde cómo es que estas prevenciones se debe realizar, ¿no? Primero vamos a identificar cuáles son los momentos en que uno puede llevar a contagiarse o puede adquirir esos microorganismos, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ese tema. Eh, Aquí, por ejemplo, estoy presentando cómo se propagan los microorganismos, ¿no? Cómo se propagan, o sea, cómo están y en qué momentos podemos contraer estos microorganismos o transmitirlos, ¿no? Una vez, digamos, asimilarlos a nuestro cuerpo, también podemos transmitir a otra persona, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual, ¿no? Entonces, una de las formas, digamos, es lavándose las manos, ¿no? Entonces, lavándonos las manos. Pero aparte de eso, podemos también considerar que por la misma situación que nosotros nos desenvolvemos en el medio ambiente y en nuestro trabajo, también hay otras formas, ¿no? Que podemos, por ejemplo, una forma de repente de contraer estos microbios o microorganismos puede ser tocándose los ojos, la nariz, la boca o con las manos sin lavar. Entonces, son formas que podemos nosotros contraer y también de la misma forma quizás transmitirlos o contagiar hacia otra persona. Por eso es importante considerar siempre el lavado de manos y considerar, digamos, no tocar las superficies, digamos, de los objetos sin tener ninguna prevención, ¿no? Y de otra forma también considerar que cuando uno está en cualquier lugar público o en casa, siempre tener precaución para cuando, por ejemplo, uno estornuda o se suena la nariz, ¿no? Porque también son formas que yo puedo contagiar hacia otra persona, propagar el microorganismo. Entonces, aquí trato de explicar con este tema o con este diapositiva es que cómo se propagan los microorganismos. Primero, cómo podemos contagiar, perdón, cómo podemos adquirirlos y después cómo podemos contagiarlos o transmitir a otra persona. Entonces es muy importante, digamos, considerar, tener, digamos, considerar los ojos protegidos, tener protegidos la nariz, la boca y siempre el lavado de manos, que es muy importante, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cuándo se debe hacer, en qué momento esos, ¿no? Entonces, son los momentos claves para desinfectarse las manos. Por ejemplo, puede ser antes, durante, después de preparar los alimentos, o puede ser antes de comer,
o también puede ser antes y después de cuidar a alguien en casa, ¿no? Podemos tener en casa, pues, personas mayores, niños, no sé. Entonces, también hay que tener las precauciones, las prevenciones y los cuidados correspondientes. También puede ser, digamos, antes y después de tratar una cortadura, una herida, algo que uno hace, también tiene que mucha prevención, ¿no? Y después de ir a los servicios higiénicos, que también es muy importante, ¿no? O también puede ser, digamos, al momento de sonarse la nariz, ¿no? O después de tocar algún animal, algún alimento, o algo así, ¿no? O también después de manipular los alimentos o algún otro material que puede ser, por ejemplo, cuando uno está de repente en un vehículo y tiene que cargar gasolina a su carro, qué sé yo, o llevar una mascota. Entonces, en todos esos momentos debemos tener las precauciones correspondientes o tenerlos presente en todo momento estas cosas que estoy manifestando para no, digamos, caer en una, digamos, en ser contagiado o ser parte con los microorganismos, ¿no? Entonces, momentos claves para desinfectarse. En esos momentos debemos siempre guardar, digamos, tener, hoy en día más que todo, tener precaución es llevar ese desinfectante de manos, ya sea, en este caso podríamos hablar de un desinfectante a base de alcohol, ¿no? Si es que estamos fuera de casa, pero si estamos en casa o estamos en una zona que es posible lavarse la mano, entonces lo puedo hacer así, ¿no? Pero si no, mantener siempre con prevención, tener ese desinfectante, ese control para poder evitar algún tipo de contagio o adquirir algún microorganismo a nuestro organismo, a nuestro cuerpo. También eh, cómo protegerse, ¿no? Y proteger a los demás, ¿no? En estos momentos, más que todo, durante la pandemia del COVID-19, ¿no? En estos casos también se debería limpiar las manos, ¿no? Después de estar en un lugar público y tocar un artículo o una superficie que otras personas podrían tocar o esté contaminado, como las manijillas de las puertas, las mesas, surtidores, o sea, muchas otras cosas o materiales que uno puede tocar o manipular en el transcurso de su actividad, ¿no? También antes de tocarse los ojos, la nariz, la boca, ¿no? Porque así es como entran los microorganismos al cuerpo, ¿no? O siempre antes de estar en contacto con una persona que precisa atención en cualquier punto del sistema sanitario. O sea, quiere decir que ya contagió, o sea, se ha contagiado o ha adquirido este mal o este virus. Entonces también tener esa precaución. O sea, en estos momentos de la pandemia, estas recomendaciones, estos puntos que estamos tocando son muy necesarios para protegernos de los demás ¿ya? Y protegernos de los demás y proteger también, en este caso, al prójimo. También se tiene en cuenta que el Organismo Mundial de la Salud recomienda que se realice siempre antes de realizar una técnica aséptica, ¿no? Siempre después que se haya existido posibilidad de contacto con fluidos corporales. O sea, esto más que todo, digamos, cuando uno asiste a un centro de salud, probablemente, entonces ahí la recomendación es esa, ¿no? Siempre después de que haya existido la posibilidad de contacto con fluidos corporales, entonces hay que tener esa precaución de desinfectarse las manos o lavarse las manos, es muy importante. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, tanto cómo contraer y cómo proteger, entonces en estos momentos aún
sabemos que no está disponible todavía la vacuna contra el coronavirus, ¿no? Entonces, ¿qué debemos? Debemos evitar todo tipo de contagio, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué debemos hacer? Simplemente cumplir con los protocolos, ¿no? El distanciamiento principalmente, el lavado de manos que estamos tocando ahora, la desinfección de manos, ¿no? Y también protegerse, ¿no? Con respectivo protector y las mascarillas y no exponerse, digamos, a lugares públicos de congestión, ¿no? Entonces, son algunos de los todos que existen, digamos, como formas de prevenir, de contagiarse, de prevenir el contagio, ¿no? Entonces, es necesario considerar estos protocolos que ya están dados, ¿no? Y dentro de ellos está justamente el lavado de manos, la desinfección de manos, ¿no? También tenemos que considerar, ¿no? De acuerdo a un acuerdo, en un estudio que hicieron en el 2016, un escrito de una oficina contiene, dice, un escritorio de cualquier, o digamos, un pupitre que podemos llamarle, puede contener hasta 10 millones de bacterias. Es decir, que puede haber, dice, 400 veces más gérmenes que en los que se encuentran en la mayoría de los inodoros. Entonces, será probablemente porque consideramos que estamos constante, digamos, contacto ahí y la probabilidad sea de que exista esa cantidad, ¿no? Esto es un estudio que lo hicieron, ¿no? Es importante considerar tanto los lugares de trabajo y los objetos como teléfonos, fuentes de agua, teclados, mouse, botones y otros, donde también se pueden almacenar o pueden ser hogar de las bacterias. Entonces, también tener hoy en día la precaución debe ser en todo momento y siempre considerar llevar siempre el desinfectante que estamos tocando hoy día, ¿no? Entonces, todos esos equipos, todos esos materiales deben ser desinfectados, ¿no? Antes de manipularlos y también dejarlos después de manipularlos con la debida desinfección para que la persona que va a venir no tenga también ese mal en su cuerpo, ¿no? O pueda ser contagiado. También podemos considerar que el incorporar los momentos específicos para la acción de la higiene de las manos en el flujo de trabajo nos facilita hacer lo correcto en cada minuto, a cada hora y a cada día. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros debemos planificar, o sea, considerar dentro de nuestro trabajo, nuestra actividad diaria, un tiempo o de incluirlo, ¿no? De tal forma que nos demos un pequeño espacio para poder realizar este trabajo, o cumplir con estos protocolos para poder desinfectar no solo los materiales que manipulamos, sino desinfectarnos las manos, ¿no? Lavarnos las manos. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y eso debemos hacer en los momentos precisos durante el desarrollo de nuestras actividades, ¿ya? También debemos considerar a la menor carga microbiana, menor riesgo de enfermedad, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que definitivamente, digamos, que estos microorganismos existen en diferentes lugares, no solo el coronavirus, ¿no? También otros microorganismos, como vemos aquí, hay muchos microorganismos que podrían estar. Y por eso que en algún lugar hay mucha carga, hay menos carga, pero ¿cómo podemos disminuir eso? Justamente aplicando o preveniendo a través de desinfectantes, ya sea a base de alcohol o a base de jabón, ¿no? Entonces, los microorganismos transitorios pueden sobrevivir por varios minutos, ¿no? Horas, días en las manos si no son removidos, ¿no? Eso es importante entonces, y también hay que considerar que, digamos, estos microorganismos probablemente sean resistentes, ¿no?
o no simplemente con un lavado de manos sin un desinfectante o jabón, no desaparecen fácilmente, porque según la parte médica indican que nuestro cuerpo, nuestro organismo se protege con una película que no permite pues que fácilmente el agua puede remover todo. Para eso es que debe haber, digamos, en este caso, el lavado o otros agentes como hacer la remoción con jabón específicamente. También pues vamos a considerar en este aspecto para tener, digamos, tener en cuenta o salvar las vidas a base de lavado de manos, a base de tener limpias las manos o exigirnos unos a otros tener las manos limpias, ¿no? Y eso es un derecho que tenemos y es un derecho que debemos dar también a nuestro prójimo, porque si nosotros mantenemos, conservamos estas cosas, seguramente que el prójimo también va a estar prevenido. Entonces, es la razón por la cual las infecciones pueden ser evitadas por medio de una buena higiene de manos y el daño a la salud de los seres humanos puede ser prevenido, ¿no? Cuando el procedimiento se realiza con agua y jabón, o lo llamaremos lavado de manos, o cuando se realiza con un preparado, ¿no? A base de alcohol, que es el desinfectante, ¿no? Entonces también lo llamamos desinfectante de manos. Ambos cumplen casi la misma función, pero siempre hay una diferencia también, ¿no? Siempre hay una diferencia en el sentido de que cuando nosotros hacemos esta desinfección con alcohol y no nos lavamos la mano antes con agua mínimamente, entonces es probable que aquí las manos contengan algo de grasa o algún material que no se haya removido, entonces también no es del todo la eliminación de estos microorganismos. Pero sí, cuando se hace esta práctica con jabón, la probabilidad es más segura. Ahora vamos a tocar prácticamente, una vez hecho, digamos, un análisis, cómo puede ingresar el microorganismo, cómo se puede combatir. Ahora vamos a ver la práctica, digamos, del lavado de manos, ¿no? Para esto es importante porque tener las manos es salvar vidas, ¿no? Tener las manos limpias, salvar vidas. Es la forma más sencilla y eficaz que todos tenemos para evitar la propagación de la infección que se transmiten a través del contacto, ¿no? Y eso es lo que han indicado tanto el Organismo Mundial de Salud y también los gobernantes, que la mayor parte es por contacto. Entonces, mientras nosotros tengamos siempre la prevención, más que todo en este caso las manos, que son los que realizan las actividades, entonces podemos prevenir. Entonces, es muy importante evitar esa infección a través del lavado de manos y evitar el contacto, ¿no? Diversas publicaciones demuestran que la higiene de las manos contribuyen a la reducción de las infecciones relacionadas con con la atención sanitaria, ¿no? O sea, si hay práctica de este lavado de manos, contribuye pues a la reducción de las infecciones, ¿no? Entonces, y en esta vez, o por el momento, estamos hablando del coronavirus, ¿no? Prácticamente podríamos reducir. Entonces, llevando estas prácticas de salud a diario, en todo momento, tener consideración. Los procedimientos de lavado, digamos, la prevención de la infección es una parte fundamental del fortalecimiento de los sistemas de salud. Puede llevarse a cabo, como vemos acá, hasta de 6 pasos, que lo vamos a ver más adelante, pero acá también ya está explicándose cómo el esquema, cómo desde el momento en que yo voy a abrir digamos, el surtidor, tomo el jabón, cómo debo frotarme, cómo debo, digamos, esparcir, hacer que ingrese pues, dentro de los dedos, o sea, todas las partes, ¿no?
y finalmente hacer el respectivo enjuague y finalmente el secado, ¿no? Entonces, y eso más o menos debe tener un tiempo considerable y digamos un tiempo que realmente garantice para eliminar estos microorganismos, principalmente el coronavirus, ¿no? Entonces, eso es importante. Vamos a ver el desinfectante de manos, ¿no? El desinfectante de manos, en estos momentos, tanto el desinfectante como el jabón han logrado pues tener una importancia muy grande. Inclusive la probabilidad es que hasta los costos se han elevado, ¿no? Porque precisamente la demanda ha aumentado, ¿no? Entonces, eso muchas veces también tiene una influencia, ¿no? Pero en esta oportunidad la razón por la cual este taller se está realizando es porque justamente se trata pues de que contribuir en algo, siendo la universidad con su carrera de ingeniería ambiental, ¿no? Producir estos productos, tanto el desinfectante como el jabón líquido que se tiene, ¿no? Bien, entonces, como dice acá, la alerta suscitada por la pandemia de coronavirus ha puesto de actualidad los productos para desinfectar las manos, ¿no? Esa es la importancia que ha tomado. Aunque el lavado de manos frecuente con agua y jabón es la medida básica recomendada para combatir la transmisión del COVID-19, el uso de estos productos puede ser de gran ayuda en aquellas circunstancias en las no es posible lavarse las manos. O sea, esto está diciendo de que a veces no se da cuenta, digamos, en momento del agua y el jabón. Entonces, para esto está el desinfectante, ¿no? Por eso es que ahí debe tenerse mucha consideración porque es mucho más fácil cargar en alguna parte de nuestro cuerpo para poder aplicar en el momento preciso, ¿no? Pero para esto, digamos, este desinfectante de manos que es a base de alcohol debe tener mínimamente o lo menos un 60% de alcohol. Porque menor concentración a eso ya no tiene las mismas propiedades, ¿ya? ¿Cómo usar este desinfectante de manos? ¿No? Es justamente el que tendemos a producir, ¿no? Aplíquese el gel en la palma de la mano, lea la etiqueta para saber la cantidad correcta, o sea, cuánto voy a aplicarme, ¿no? Frotarse las manos y frótese el gel sobre toda la superficie de las manos y también los dedos, hacer que ingresen en el intermedio de los dedos, porque ahí puede quedarse, ¿no? Hasta que estén secas al final, ¿no? Porque como es alcohol se evapora y al final va a quedar ahí seco, entonces hasta que esté seco, ¿no? Eso más o menos debería tomar más o menos un tiempo de unos 20 minutos, ¿no? Eh, Perdón, 20 segundos, 20 segundos, 20 minutos es mucho, ¿no? Disculpen. Entonces, eso es importante, considerar esas partes que debemos tener en cuenta en todo momento, siempre en cuando que estemos expuestos también a cualquier tipo de contacto. También es importante la forma de saber si es desinfectante, si este desinfectante al menos tiene 60% de alcohol, es leyendo la etiqueta del producto, ¿no? Porque podría haber casos en que no tenga esa, esa proporción adecuada, ¿no? Después hay que tener el cuidado, ¿no? También los desinfectantes de manos a base de alcohol pueden causar intoxicaciones también, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tener también el uso moderado, tener las precauciones, mantener siempre no muy próximo, muy al alcance de los niños, ¿no? Supervisarlos también, porque también hay que prevenir no solamente nuestro uso diario para poder mantenernos libres de esos microorganismos o microbios, sino también hay que cuidar
a los más vulnerables, ¿no? En este caso, los niños, ¿no? ¿Por qué es importante esto, no? Los desinfectantes pueden reducir rápidamente la cantidad de microbios en manos en muchas situaciones. Sin embargo, los desinfectantes no eliminan todo tipo de microbios o microorganismos. Eso hay que tener presente de que siempre, ¿no? Requiere algo más que un desinfectante, ¿no? Porque como habíamos indicado, que para aplicar un desinfectante de manos a base de alcohol, es necesario tener siempre las manos limpias. Entonces, por eso, más que todo, libres de grasa, de suciedad, ¿no? Entonces, eso es importante. Libres de pesticidas, de metales pesados, ¿no? Entonces, eso va a ayudar a que el desinfectante de manos también cumpla con su función de proteger nuestras manos, nuestra piel, por decir, ¿no? Entonces, eso es importante, tener presente también, aparte de que las sustancias ya a veces tienen, digamos, el término es términos repelente, ¿no? Repele a que ingrese, digamos, a la piel el alcohol, sino lo retiene la grasa, los metales pesados, y ahí se queda. Entonces, no cumple con su función el desinfectante, ¿no? También en la actualidad, los desinfectantes como productos base de alcohol es el único, ¿no? Conocido para desactivar de manera rápida y eficaz una gran diversidad de microorganismos que posteriormente son nocivos y que podrían tener una influencia negativa en nuestras manos. Entonces, por el momento, creo que es importante considerar siempre la prevención y tener presente que estos productos debemos tener, digamos, al alcance para poder de cualquier tipo de contagio o microorganismo en nuestras manos o en nuestras pieles. Pero para esto también hay que, como habíamos indicado siempre, también su manejo, también su uso también debe ser de acuerdo, adecuado y de acuerdo a los protocolos. Algunas recomendaciones que vamos a indicar para poder tener presente el uso de estos insumos que son base importante para nuestro desarrollo, para nuestro desenvolver a diario de toda persona y en todo lugar. No es que yo no salgo de casa y si algo manipulo, podemos pensar que también los microorganismos pueden estar en el aire. Entonces, también hay que tener presente siempre las prevenciones. Algunas recomendaciones, por ejemplo, es innecesario usar, dice, un desinfectante de manos a base de alcohol después de un buen lavado de manos con agua y jabón. En estos casos, sí es así, porque como había dicho anteriormente, de que el jabón es el mejor, el más efectivo. Por lo tanto, si ya me hice esta aplicación, entonces ya no es necesario, ¿no? Ya, si lo hice solo con agua, es necesario el desinfectante, ¿no? O si, ya, entonces, si no hay jabón al alcance, entonces, y lo hice solo con agua, necesariamente debo aplicarme, digamos, el desinfectante a base de alcohol. Una desinfección de manos aplicada con frecuencia se convierte así en un mejor recurso para evitar el contagio de riesgos como el coronavirus o COVID-19. O sea, es importante. Si lo hacemos de la manera adecuada y, digamos, momentos precisos, cumplimos los protocolos, entonces nos estamos previniendo, nos estamos cuidando la vida, ¿no? Los geles desinfectantes de manos se han convertido en grandes aliados del ser humano, ¿no? Ante la necesidad de tener que lavarse las manos en todo momento, ¿no? Eso es lo que hace un momento había indicado de que justamente es un aliado, pues, ¿no? Porque yo puedo llevarlo a mi trabajo, o puedo estar en el carro, o puedo manipular cualquier material y antes y después lo puedo hacer.
Entonces, ahí viene la importancia, digamos, del desinfectante de manos a base de alcohol, porque es mucho más fácil su manipuleo, su uso, ¿no? El transporte, por no decirlo, porque el agua y jabón muchas veces no está al alcance en todo momento, ¿no? También los desinfectantes de manos a base de alcohol pueden reducir rápidamente la cantidad de microbios y que se encuentran en las manos en algunas ocasiones, pero no elimina todos, como ya habíamos indicado, ¿no? Tener presente eso, que yo por el hecho que me apliqué, utilicé, digamos, un desinfectante, ya estoy seguro, no tampoco, siempre tener presente que puede ser necesario también usar el jabón, pero en su debido momento, ¿no? En su debido momento. Los desinfectantes para manos a base de alcohol han demostrado ser, digamos, una herramienta eficaz para combatir y las infecciones causadas por gérmenes dañinos y también particularmente para poder usar convenientemente en momentos oportunos como en una oficina o en un momento en lugares públicos o en alguna reunión que uno tiene que asistir o cumplir con alguna función. Bien, creo que hasta aquí es solamente aquí quiero ponerles digamos, como un consejo muy importante. Dice acá, por ejemplo, lo cierto es que no hay que hacerlo de una determinada manera, el lavado de manos o desinfectante de manos. Desde la Organización Mundial de la Salud recomienda dedicar entre 40 y 60 segundos en todo el procedimiento, o sea, es un tiempo más o menos establecido, a la hora de frotarse las manos con agua y jabón. Esto, dice, puede uno contar mentalmente, cantar mentalmente el cumpleaños feliz, pero hacerlo en 2 veces, esto nos dará pues seguridad que hemos demorado unos 30 segundos, ¿no? Entonces, es una manera, digamos, de poder de repente tener en mente que algo estoy haciendo y con algo estoy cumpliendo, pero debidamente. Entonces, eso es importante, ¿no? Bien, creo que eso fue todo. Espero que haya contribuido, por lo menos en lo que es el cuidado de la salud, de la vida en este caso, porque no solamente es la salud, sino la vida, que estamos nosotros expuestos en todo momento por la actividad que realizamos. Entonces, es importante tener mucha consideración, ¿no? Y vamos a poner un pequeño video de un par de minutos, creo, si no me equivoco, para un poquito también matizar este tema que es muy importante para todos.
Bien, muchas gracias por su atención, por haber escuchado, por haber compartido estos momentos. Muchas gracias. Vamos a continuar con el programa. Debe estar a continuación, está el doctor René Sosa, quien también va a compartir con todos un tema muy importante. Unos minutos, por favor. Estamos ya enfocándonos. Aló, doctor René. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Adelante, por favor, doctor. Permíteme compartir la pantalla. Muchas gracias. Muy bien, a cada uno de ustedes, muy buenas noches quienes están participando de este curso. Voy a realizar la ponencia respecto a las propiedades físicas y químicas de aceites esenciales. En principio, los aceites esenciales son fracciones líquidas volátiles derivadas generalmente de los vegetales, los cuales han sido obtenidos por destilación con arrastre de vapor. Y hay otros mecanismos que se puede hacer también con disolventes orgánicos. Estas contienen sustancias responsables del aroma de las plantas, que son importantes en la industria cosmética, así como perfumes y aromatizantes en la industria de los alimentos, en lo que se refiere a condimentos y saborizantes, y, por qué no, en la industria farmacéutica, en lo referido a saborizantes. Para la producción o elaboración del desinfectante líquidos para manos, se han previsto el uso de estas 7 sustancias que corresponde al etanol, glicerina, al peróxido de hidrógeno, al nopal, al romero fresco, eucalipto fresco, cáscara de limón. Vamos a ir revisando cada una de estas sustancias, cuáles son sus propiedades físicas y químicas. Iniciamos con el alcohol etílico o etanol.
Etanol o alcohol etílico, conocido es un compuesto orgánico del agua, usado históricamente en la medicina como antiséptico de limpieza y desinfección de heridas. Además de su actividad antimicrobiana, son un buen solvente de otros productos por su propiedad de polaridad, como muchos antisépticos y desinfectantes que potencian tal actividad. Muchos se preguntarán por qué se conoce al alcohol etílico como un compuesto orgánico del agua, porque el agua en su desionización o autoprotólisis del agua se disocia en ion oxonio o hidronio llamado el H3O positivo y en el OH, que es hidróxido. Y uno de los componentes del etanol es el OH. Los alcoholes que habitualmente son más usados es el alcohol etílico o etanol y el alcohol isopropílico. Para nuestro caso es el etanol o alcohol etílico, cuyas concentraciones para el alcohol etílico varía entre 70 a 96%. Por ello es que en nuestra necesidad para esta elaboración está considerado el de 96% de alcohol etílico o etanol. En cambio, las concentraciones para el alcohol isopropílico, que también es usado en este tipo de productos, varía entre 70 a 100%, aunque sus aplicaciones son idénticas. Suele generalmente usarse habitualmente el etanol por ser el menos irritante, o sea, es el más amigable, el menos ofensivo respecto a para este tipo de usos. Conocemos que el etanol es altamente volátil y por el otro lado es altamente inflamable. Y cuya combustión genera una reacción de combustión completa debido a que su molécula contiene moléculas de oxígeno. Eso lo hace característico que la llama de producción de esta sea de color azulino pálido, ¿no? Bien, veremos a continuación el otro insumo que corresponde a la glicerina. La glicerina es un producto claro, casi incoloro, para usos que requieren una alta pureza con características de sabor y olor deseables. En este caso se va a utilizar glicerina al 98%, cuya característica y sabor y olor deseables para propósitos farmacéuticos y de alimentos. Su contenido principal de la glicerina es el glicerol, en un 95%, cuya gravedad específica no es menos de 1,249 a la temperatura de 25 grados centígrados, según la condición de farmacopea. La fórmula de la glicerina está compuesto por 1,2,3 propanotriol o también conocido como 1,2 dioxipropano. Su fórmula global está constituido por 3 carbonos, 8 oxígenos, 8 hidrógenos, 3 oxígenos. Es un alcohol con 3 grupos hidroxilos, por lo que se puede representar a la molécula de la glicerina como lo que se muestra aquí en la figura en la parte inferior derecha de la glicerina.
Algunas propiedades físicas y químicas de la glicerina. Tiene un aspecto físico a 20 grados centígrados del líquido. Aspecto no determinado, color incoloro, cuyo olor es a alcohol. Su volatilidad no es relevante. Su temperatura de ebullición a presión atmosférica es de 79 grados Celsius. Presión de vapor a 20 grados centígrados es de 5.726 pascal. Presión de vapor a 50 grados es de 29.108 pascales a equivalentes a 29 kilopascales también. La tasa de evaporación a 20 grados centígrados no es relevante. La caracterización del producto respecto a la densidad de 20 grados centígrados corresponde a 797 kilogramos por metro cúbico. La densidad relativa a 20 grados centígrados o Celsius es de 0,799. Por otro lado, la viscosidad dinámica, que es importante, a 20 grados Celsius es de 1,13 centipoise. Y la viscosidad dinámica a 20 grados centígrados es de 1,42 centistocks. Asimismo, podemos considerar algunas propiedades químicas, como es la concentración, que no es relevante, el pH tampoco, la densidad de vapor a 20 grados menos no es relevante, coeficientes de reparto, en normal octano respecto al agua a 20 grados es de menos 0,35. La solubilidad en el agua no es relevante. Propiedad de solubilidad es miscible. Temperatura de descomposición no es relevante. Punto de fusión tampoco, como punto de congelación no son relevantes. La inflamabilidad que se presenta es a 19 grados Celsius. Temperatura de autoinflamación puede ocurrir a 429 grados Celsius. Por otro lado, el límite de inflamabilidad inferior es de 2,5% en volumen. Límite de inflamabilidad superior es de 13,5% en volumen. Y la otra información es adicional que no tiene relevancia es respecto a la tensión superficial a 20 grados Celsius, como el índice de refracción. Por consiguiente, la glicerina 98% que se va a utilizar en la elaboración de este líquido de desinfección para manos debe contener un 98% mínimo, al que se conoce como glicerina de grado técnico. Ningún tipo de ceniza, contenido de humedad máximo 2%, cloruros 10 partes por millón máximo, color 40 máximo E, gravedad específica 1,262, sulfatos ninguna, análisis tampoco, metales pesados 5 partes por millón, componentes clorados 30 partes por millón como máximo, residuos de ignición no admitidos, ácidos grasos y ésteres 1 máximo, agua 5% máximo, pH en solución al 10% de 4 a 9,1. Y finalmente residuos orgánicos que puede contener hasta un 2% máximo. Enseguida vamos a revisar algunas propiedades físicas y químicas del peróxido de hidrógeno, conocido como agua oxigenada. El estado físico
El líquido tiene un olor característico, pH de 2, a ver, 2 a 4, densidad relativa a 20 grados Celsius, 1 gramo por centímetro cúbico, temperatura de autodescomposición 115 grados Celsius, punto de inflamación no inflamable, punto de ebullición 114, punto de fusión menos 51 grados Celsius, viscosidad 15 grados Celsius, solubilidad en agua a 20 grados Celsius, es miscible. Bien. A continuación vamos a revisar el aceite esencial de eucalipto. Aceite esencial de eucalipto. El aceite esencial de eucalipto es una mezcla de compuestos volátiles, producto del metabolismo secundario de las plantas, en cuya composición interviene una proporción de hidrocarburos de la serie polimetilánica del grupo de los terpenos que responden a la fórmula de 5 carbonos, 8 hidrógenos. Y esto, como es un polimetilénica, puede variar el conjunto de esta composición junto con otros compuestos, casi siempre oxigenados, formados por alcoholes, ésteres, aldehídos y compuestos fenólicos, que transmiten a los aceites el aroma característico. Los constituyentes pueden variar desde 0,1 al 1% de peso seco de la planta. Los líquidos solubles en alcoholes y en disolventes orgánicos se oxidan fácilmente, tomando un color amarillo oscuro. La densidad es menos que la del agua y tiene un alto índice de refracción. Es así que sus propiedades físicas químicas del aceite de eucalipto o aceite esencial del eucalipto, tenemos su fórmula química, masa atómica de 154,24, el aspecto líquido transparente a incoloro, tiene un olor característico del eucalipto, punto de ebullición de 177 grados Celsius, punto de fusión 1,5 grados Celsius. Asimismo, su punto de inflamación como aceite esencial a 48 grados Celsius. La densidad de 0,924. Solubilidad inmiscible en el agua, como es aceite. A continuación vamos a ver el otro compuesto que van a ser necesarios o se van a utilizar en la elaboración de este líquido de desinfección para manos. ¿Cuál es el aceite esencial de romero? Reiteramos siempre, todos los aceites esenciales son característicos a la planta. En este caso, este esencial de romero obtenido de romero en el estado fresco, el cual se va a utilizar, tiene una densidad de 0,9272 gramos por centímetro cúbico. Índice de refracción a 20 grados Celsius de 1,477.
La acidez en términos de hidróxido de potasio es de 0,060 miligramos de hidróxido de potasio por gramo de aceite esencial de romero. Y el pH de aceite esencial de romero es moderadamente ácido, 6,7. Índice de saponificación igual por miligramos de hidróxido de potasio por gramos de aceite esencial de romero, que es de 0, o 0,304. Si nosotros tendríamos un aceite esencial de romero obtenido de romero secado al medio ambiente, podríamos tener datos similares con pequeñas variaciones que puede presentar. Generalmente esas variaciones son en milésimas. A continuación veremos algunas propiedades del otro ingrediente a utilizarse en la elaboración, cuál es el mucílago del nopal. Como vemos en la parte inferior derecha, el nopal es la penca de la tuna, de la cual se va a obtener el mucílago o esa sustancia en forma de gel, al que se conoce como el mucílago. Los mucílagos en contacto con el agua forman unas dispersiones viscosas y poseen una enorme facilidad de embeberla, el mismo que hace importante en el mecanismo de retención de agua de las cactáceas. Los mucílagos están contenidos dentro de las grandes células vesiculares de los parenquima. El mucílago es un biopolímero presente tanto en los cladodios como en los frutos. Este hidrocoloide presenta un interesante potencial como ingrediente para la industria alimentaria y no alimentaria. Y sus propiedades tecnofuncionales, principalmente las reológicas, en este caso la viscosidad, los nutricionales, que le dan una propiedad prebiótica, y las medicinales, el que se debe a la protección gástrica de extractos de mucílago. Hace de este mucílago un biopolímero especialmente atractivo para la industria alimentaria, la farmacéutica, la cosmética, entre otras. Aquí podemos ver una composición química del mucílago. ¿Qué contiene el mucílago? Este es un mucílago extraído, obtenido mediante el uso del etanol con isopropanol. Al extraerse, se ha identificado algunos de sus componentes y sus propiedades, como son la humedad, que está entre 4,9 con una variación de 0,6. Proteína 7,9 con una variabilidad de 1,5. Igualmente contiene cenizas en 36,2. Por otro lado, nitrógeno 1,3. También contiene calcio, como por supuesto el potasio. Y muestra una pequeña variación respecto a lo que se ha obtenido, se ha extraído con isopropanol, que está en 5,5, 6,1, 3,9, 39,1, 1, 12,7 y 2, ¿no? Entonces, los componentes que tiene y la variabilidad. Por otro lado, veremos algunas propiedades respecto al pH, viscosidad, solubilidad y propiedades funcionales del mucílago. Por ejemplo, tenemos
El mucílago en forma liabilizada, su pH, su viscosidad, su capacidad de retención de agua, su capacidad de absorción de agua, que está en la quinta columna, su hinchamiento y finalmente su capacidad de absorción de grasa. Estas son las propiedades que se han encontrado del mucílago de nopal. Estas propiedades lo hacen muy útiles en la industria alimentaria no alimentaria, en nuestro caso para la elaboración de desinfectante para manos. Debido a estas propiedades lo vamos a utilizar porque se está comparando este mucílago de nopal frente a otros productos industriales como la goma guar, como la goma arábiga, como Santano también. Finalmente, vamos a conocer algunas propiedades físicas y químicas del aceite esencial de cáscara. Perdón, no, aún nos falta, ¿no? Cáscara de limón, falta de romero todavía. Aceite esencial de cáscara de limón. Es muy atractivo este aceite esencial por el poder desinfectante y antibacteriano del aceite, que lo hace como un producto estrella. Es muy eficaz para eliminar sustancias de origen bacteriano, así como para tratar infecciones producidas por el virus. Razón por la cual se está haciendo este curso para la elaboración de desinfectante para manos. Por ello es comúnmente utilizado en productos de limpieza, para el hogar o para la ropa. Y al margen que da un aroma fresco y agradable, especialmente indicado para tratar infecciones de vías respiratorias, así como el asma, ayudando a eliminar también algunas secreciones con facilidad. Se utiliza para eliminar bacterias presentes en el ambiente, que puede ser en un dormitorio, en una sala, o en la cocina o en una oficina. Basta con añadir algunas gotas del aceite esencial de cáscara de limón a algunos difusores o vaporizadores o atomizadores o spray que podamos nosotros utilizar. El aceite esencial de limón, conocido como Citrus limonium, es uno de los aceites más ricos en vitaminas. Contiene sobre todo vitamina C y caroteno, que es una forma de vitamina A. Contiene también terpenos como el limoneno, gelandreno, pineno, sesquiterpenos, citrol, citronilol, linenol, acetato de linalol y geraniol, como etcétera. Ahí podemos observar a un limón donde tenemos tanto respecto al análisis químico como al análisis físico. Respecto al análisis químico se puede identificar respecto a los sólidos solubles que contiene acidez titulable, respecto a la humedad o contenido de humedad, el contenido de sólidos totales, el pH, su densidad relativa, contenido de cenizas,
contenido de proteínas como fibra cruda, a su vez carbohidratos, vitamina C, vitamina A y minerales en cuanto a calcio, fósforo y potasio. Al análisis físico se debe al tamaño, la forma, volumen, porcentaje de cáscara, porcentaje de semilla, porcentaje de jugo, el peso unitario, la densidad, porcentaje de residuos internos, prueba de penetración y finalmente el índice de refracción. Bueno, entre el contenido de estas sustancias aproximadamente tiene el 2% de sustancias no volátiles, alrededor de 18 alcoholes, 16 aldehídos, 11 ésteres, 3 cetonas y 4 ácidos y 23 hidrocarburos. Los componentes mayoritarios del aceite esencial de cáscara de limón, obtenido por prensado, tiene 63% de limoneno, que es un monoterpeno monocíclico. Contiene 12%, que corresponde a monoterpeno bicíclico, y 9% de gamma terpeno, referido a monoterpeno monocíclico. Otros componentes cuantitativamente importantes son el geranial, que es un aldehído que está en la cifra de 1,5%. Otro aldehído es el niral, que forma 1%. El 0,5% de neril acetato, que es generalmente frutal, floral o rosa. Y geranil acetato, 0,4%, y 0,2% de citronenal. Asimismo de linalol, que es un monoterpeno acicíclico o acíclico, que es de 0,2%. Y 0,1% corresponde a nonanal, que es fuerte. Bueno, eso es todo respecto a los aceites esenciales. Como ven, cada uno de estos compuestos van a ser utilizados en la elaboración del aceite esencial. Muchas gracias. Adelante. Adelante. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias por todo. Gracias porque ha compartido muy buenos temas, como es el uso que se le quiere dar al eucalipto, como al limón y al nopal, que son componentes pues de los desinfectantes. Ahora vamos a tener el ingeniero Juan Camapaz Aguilar, quien va a ingresar. A ver, ingeniero, adelante. Yo lo voy a llamar en la mañana. Quiere que me dé una respuesta. Esperen unos momentitos, por seguramente el ingeniero algún inconveniente tuvo, pero y ya está, ya llega ahorita, ¿ya? Ahorita.
Sí, ya está ingresando el ingeniero Juan Camapaz Aguilar, unos minutos, tener un poco de paciencia, tener presente que son temas muy importantes que se va a considerar justamente porque es la parte teórica de la práctica que se viene llevando a cabo en nuestros laboratorios para poder cumplir con la parte práctica y obtener o hacer uso de estos materiales naturales que en nuestra región son muy comunes y tiene, digamos, bastante abundancia y requiere pues su utilización, su uso, porque son materiales baratos y darle un aroma diferente a este material, a este insumo, como es el desinfectante de manos, ¿no? Los materiales que el doctor René ha hablado son los que se está utilizando para poder obtener el desinfectante de manos, pero a nivel presencial en laboratorio, considerando que por el momento que pasamos no se puede ingresar directamente a laboratorios, entonces todo se hace por virtual, pero parte se está cumpliendo en laboratorios, que oportunamente lo vamos a compartir, ¿no? Sí. Colega Flavio, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, adelante, ingeniero, adelante. Por favor, quiero compartir, pero no me permite. Estoy intentando compartir mi pantalla, no me permite. A ver, el ingeniero Luis, por favor, ¿está el ingeniero Luis? El otro participante está activo su pantalla. Ah, ya. Ahora sí. Ahora sí. Sí se ve, ¿no? Sí, ya está, ya es. Muy bien. Bien, jóvenes, buenas tardes. Colegas, buenas tardes con todos. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Juan Carlos Aguilar, docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Y bueno, todos conocen mi profesión, soy de profesión de ingeniero civil, pero sin embargo, voy a hablar acerca de estos productos que ha comentado el doctor René. Bien, jóvenes, nunca hemos pensado de que este año estaríamos en esta situación de caminar a distanciado, de usar máscaras, de usar desinfectantes. Ha sido un caso muy especial, ¿no? Que nadie pensábamos. Tampoco pensábamos de que las clases podían ser de manera virtual, nada cosa por el estilo. Quizás algunos hemos pensado de que esto podría ser... Si la conexión de su celular es mejor que el de Wi-Fi. Un ratito, por favor, un ratito. Perdón, que tenga como computadora por aquí. Bien. Como les decía, jóvenes, van a disculpar porque justo acabo de salir de otro evento. Hemos estado reunidos con la presidencia y con los de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Bueno, como les indicaba, nadie pensábamos que íbamos a llegar a esta situación, ¿no? Al extremo de que nos hemos visto obligados a encerrarnos en la casa, a no salir a la calle, tener bastante cuidado, las clases de manera virtual, en fin, una serie de cosas ha pasado. Pero sin embargo, somos seres humanos, y podemos adaptarnos a esta situación, ¿no? Entonces, en razón a ello, la Escuela Profesional, a través de la Oficina de Proyección y Extensión Universitaria, ya que la escuela está en proceso de acreditación, nos hemos planteado realizar esta actividad de producción social de lo que es elaboración de desinfectante de manos y elaboración de jabón natural, ¿no? Entonces, hoy día, como mis colegas se han expuesto los temas, yo voy a enfocar básicamente en la obtención de estos insumos. En forma general, el contenido de mi presentación es, la parte de generalidad es fuentes de obtención, cuáles son estos insumos, tanto el etanol, el eucalipto, romero, limón, todo ello. Luego, después, definición y origen. ¿Dónde es que se encuentran estas plantas o estos árboles?
cuáles son sus características, qué beneficio nos trae, en qué cantidad abundan, ¿no?, estos árboles o arbustos, y algunas recomendaciones. Como lo decía, nadie hemos pensado de que podíamos estar en esta situación. Pero sin embargo, un ratito, jóvenes, un ratito. Bien, sigamos. Entonces, tenemos que estar también preparados frente a esta situación. Tampoco podemos descuidarnos, ¿no? Pues todo está en nosotros. Mis colegas ya han explicado al respecto. El cuidado para luchar contra COVID-19 está en nosotros. Sobre todo, esta situación de la pandemia nos ha enseñado a la población a protegernos, a ser más disciplinados, a ser más ordenados, ¿no? Eso nos ha enseñado. Porque si no practicamos estas disciplinas, probablemente que también rápidamente podamos contagiarnos, así como ha ocurrido. Al principio, cuando escuchamos de esta situación, pues era una novedad, ¿no?, una amenaza. Apenas se presentó acá en la ciudad de Hilo un infectado, un caso, 2 casos, 3 casos. Ahora tenemos cantidad, ¿no?, en la cual incluso hemos acatado la cuarentena, en la cual había una inmovilización total, ¿no? Pero todo al final depende de nosotros. Entonces, en razón a ello, es importante utilizar estos desinfectantes, ¿no?, como es el desinfectante de manos, así como el jabón, ¿no?, que son los ingredientes principales para combatir contra esta enfermedad. Bien. ¿Cuáles son otros ingredientes? El eucalipto. ¿Qué es el eucalipto? El eucalipto, por ejemplo, según Artney, 1995, los eucaliptos son árboles originarios de Australia y de Tasmania, con más de 600 a 700 especies. Algunos de ellos comercialmente importantes para la producción de madera, pulpa para papel, aceites esenciales, principalmente, ¿no? El eucalipto crece en todo el Perú, estando concentrado en mayor producción del mismo en los valles de Junín y Cajamarca. El eucalipto es una planta que se desarrolla en los climas frescos y húmedos. Entonces, esta planta, como su nombre mismo dice, eucalipto, es de procedencia de Australia. Y no solamente abunda lo que es en Junín y Cajamarca, también abunda aquí en nuestro medio, más que todo en esos climas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la zona alta de Moquegua hay bastante abundancia de eucalipto. Por ejemplo, en el altiplano, en todo lo que circunlacustre de Puno, hay bastantes eucaliptos. Cantidad, sobre todo lo que es en circunlacustre, hay cantidad de eucaliptos, ¿no?, donde algunos utilizan, por ejemplo, para lo que es la enfermedad de la tos, resfríos, todo eso. Su nombre científico del eucalipto es Eucalyptus. Clasificación superior, Eucalypte. Pertenece a la familia Myrtaceae, de orden Myrtales, reino Plantae. Es su clasificación taxonómica. Variedades, existe una variedad de eucaliptos. Hay cantidad de variedades. Pero lo más que conocemos es, por ejemplo, comúnmente conocemos, algunos dicen eucalipto macho y eucalipto hembra, así lo llaman, ¿no? Fácil de identificar también ese tipo de eucaliptos. La imagen superior, por ejemplo, es eucalipto, la que dicen comúnmente, ¿no?, que es más blanda, es más, hojas más claras, hojas redondeadas más claras. Mientras el otro es hojas más alargadas, ¿no? Entre sus beneficios, en el ámbito de la medicina podemos encontrar que alivia resfriados y afecciones respiratorias.
Usan como antiséptico y desinfectante ante procesos virales. Ayuda a descongestionar los pulmones. Ayuda a combatir el reuma. Eficaz en los enjuagues bucales. Permite la desinfección de heridas. Estimula el funcionamiento del sistema inmune. Eso es en sí principales beneficios del eucalipto. Todos conocemos el eucalipto, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, se enferma de una tos en la zona alta, inmediatamente su mate de eucalipto y al día siguiente ya está sano, ¿no? O si no, ahora también en estas épocas de la pandemia, por ejemplo, su sauna de eucalipto, con romero, con limón, con ajo, eso han practicado muchas personas y eso los ha ayudado bastante, ¿no? Entonces, eso es el beneficio del eucalipto. En el Perú, como dijimos, abunda en cantidad en lo que es en Junín y Cajamarca, ¿no? En cantidad bastante. Pero hay un tema acá importante. Sería bueno, no he estado investigando y no encuentro a nivel del sur, por ejemplo, elaborar un mapa de zonificación de estos productos que es eucalipto. Claro que conocemos, ¿no? Ahí existen en ciertos lugares. Les mencioné, por ejemplo, en todo lo que es Circunlacucha hay cantidad, pero no conocemos de qué población estamos hablando, de qué extensión territorial estamos hablando. No hay ese dato. Entonces, también sería motivo de investigación ahora. Quizás podamos así desarrollar un proyecto de investigación para identificar esta población de esta especie de eucalipto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la técnica? La técnica sería el uso de herramientas de teledetección. Hoy en día, todos se trabaja en base a las herramientas de teledetección. Me refiero a lo que es imagen satelital e imágenes tomadas por el dron, vehículos aéreos no tripulados. Son sensores que nos permite identificar y registrar por su coloración, por su reflectancia, para lograr una diversidad de mapas, ¿no? Con eso podemos identificar. Entonces, aún todavía no existe, está buscando, no hay estudios, sí hay, clasificación sí hay, pero variedad sí hay. Pero no encuentro la población, ¿no? O la zonificación de esta especie de eucaliptos. Romero. Es otro insumo para el desinfectante. Según la revista El Icriso, es una planta aromática. Otros lo llaman una hierba leñosa, perenne, con follaje siempre verde y flores blancas, rosas púrpuras o azules. Pertenece al género Rosmarinus, familia de los Lamiaceae. Nombre científico, Rosmarinus ursilanis. Origen, países mediterráneos. Hábitat hasta los 1500 metros sobre el mar. Dice que hasta esa altitud puede desarrollar este arbusto, ¿no? A altitudes mayores puede desarrollar, sí, pero no en el mismo tamaño que produce en esas altitudes, ¿no? Caso, por ejemplo, en Puno sí hay, pero no desarrolla así de ese tamaño, sino mínimo, tamaños mínimos. Su cultivo está extendido por todo el área mediterránea. Crece en zonas, montañas bajas, laderas, collados, desde la costa hasta 1500 metros sobre el nivel del mar. A más altura da menor rendimiento en la producción de aceite esencial. En cuanto a la clasificación taxonómica, pertenece al reino Plantae, división Magnolopita, clase Magnolopsida, subclase Astiridae, orden Laminaceae, familia Laminaceae, subfamilia Neptunidae, tribu Ventae, géneros Salvia, especie Salvia rosmarinus.
Eso es según la clasificación taxonómica. Uso tradicional. Se coloca un, por ejemplo, dice uso tradicional. Dice que en algún sitio se utilizan para lo que es los difuntos. ¿Cuál será, no, el significado de eso? Pero según los estudios así lo indican. El otro dice que es el lenguaje de las flores. El romero es el símbolo de la buena fe y la franqueza. Y en nuestro medio de la cosmovisión andina, el romero es conocido como la hierba de la hierba buena. O ya, la hierba de la buena suerte. Por ejemplo, siempre, ustedes habrán visto, por ejemplo, los comerciantes en el mercado están siempre con su romero. ¿Para qué? Para que traiga la buena suerte. Seguramente debe tener otra concentración de otra energía. Ese es el romero. Eso también es un insumo para la fabricación del desinfectante. Limón. Limón es otro de los insumos para lo que es desinfectante. El limón es el de origen remota hace unos 20.000 años atrás. Proviene del sudeste asiático de China. Han traído del occidente por los árabes en el siglo XV. Y ahora es considerado de raíces peruanas, presentando en gran parte en nuestra cultura gastronómica y alimentaria. Así es, limón en todo utilizamos. El limón tiene unas propiedades, ya han explicado los colegas, buenas para todo. Según la clasificación taxonómica, pertenece a la familia Rutaceae, subfamilia Aurantioloide, tribu Citreas, subtribu Citrinas, género Citrus, subgénero Eucitrus, especie Aurantifolia. Eso es según la clasificación taxonómica. Muy bien. Descripción. El limón es un alimento esencial en este caso, en esta oportunidad, para la población. En todos utilizamos, tanto en la comida, por ejemplo, en el ceviche, elaborado por limón. En las ensaladas, el limón. Tiene alto contenido de vitamina C. Es digestivo y depurativo, ¿no? También combate resfriados. Y tiene efectos desinfectantes. Y además es antioxidante. También se aplica, por ejemplo, otros utilizan para lo que es para la belleza facial, para quitar las manchas de la piel. Limón, ¿no? Para eso utilizan. Según Minagre, el Ministerio de Agricultura, dice que el departamento más productor de este producto es Piura, seguido por Lambayeque, Tumbes, Loreto, Ucayali. Esos son los principales productores de limón. Más que todos los países, los departamentos del norte, ¿no? Aquí en el sur sí produce, pero no en gran cantidad. Entonces, así nos explica este gráfico de la producción de limón en las principales zonas a nivel nacional. Entonces, como podemos ver acá, en Piura, ¿no? Ahí está, porcentaje, es el departamento que produce más limón. Bien. Entonces, eso es en cuanto a este insumo del limón. Bien. Quería hacer algunas recomendaciones al respecto de todo ello. En esta situación de la pandemia, es importante practicar el higiene personal. Higiene personal, como al principio les comenté. Muchos de nosotros, los latinos, estamos mal acostumbrados. No practicamos la disciplina. No practicamos la responsabilidad. Sin embargo, otros países del norte, países de Europa, por ejemplo, ellos tienen otra cultura, otro pensamiento. Ellos sí practican esta disciplina de la higiene personal. He tenido la oportunidad de estar en
en Londres, por ejemplo, allí uno no puede cruzar la calle por cualquier sitio. Tiene sus lugares estratégicos y las calles permanecen limpias. Ni un papel se puede encontrar en la calle. Además, los peatones tienen su circuito. No puede caminar por cualquier sitio. Mientras el latino, mientras el peruano, cruza por cualquier parte de la calle en la ciudad. Otro lo que más sorprendió en Londres es, no hay policías. La gente es tan disciplinado, tan ordenado, no necesita de la intervención de la policía. Otra de las diferencias es, por ejemplo, en las calles de Londres, no podemos encontrar ni un perro. En las parques, ni un perro. Lo que más me sorprendió es, no hay niños. Me he preguntado, ¿qué ha pasado en esta ciudad? ¿No hay niños? Allá la gente tan disciplinada, hay albergues, hay cunas, ¿no? Ahí están los niños. Los animales igual también en sus casas. Si alguna persona quiere llevar sus animales a la calle, pues tiene que ir con su bolsa a recoger sus residuos. De lo contrario, tiene su multa, ¿no? Entonces, de esa manera, esas ciudades se mantienen limpias, ordenado su ciudad. Entonces, eso depende de uno mismo. Higiene en la casa. Quisiera recalcar aquí, todos tenemos que partir de la casa. Muchos de nosotros no practicamos esta disciplina de la limpieza. Por ejemplo, esta situación de la pandemia. Sí se puede combatir. Todo depende de nosotros. Si nosotros nos cuidamos adecuadamente, utilizando estos desinfectantes que estamos mencionando, pues tranquilamente va a permanecer, no va a afectar esta enfermedad. Entonces, tenemos que participar o tenemos que practicar desde la casa, con nuestros familiares en la casa. Mantener ordenada nuestra casa. Con eso, también magnificarlo en el lugar donde vivimos. Porque esto nos ha enseñado esta situación de la pandemia. La población que no era tan limpio, pues, quiera o no quiera, ha tenido que obligarnos a que nosotros, la población, sea más limpia, practique higiene personal, higiene en la casa. Porque de ahí es lo que proviene la enfermedad. Ahora otro. Nosotros como ingenieros ambientales o como estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, pues seamos modelos en practicar esta disciplina de la limpieza, ¿no? Seamos modelos, ejemplos. Por eso decía, practiquemos primero desde la casa, luego en el lugar donde vivimos, luego esto magnificar en todos. El lugar donde estemos, siempre nosotros tomemos la iniciativa de ser ordenado, de ser limpio. Entonces creo que de esa manera vamos a poder cambiar esta sociedad que estaba mal acostumbrada. Entonces, jóvenes, creo que está en nuestras manos esta práctica de la higiene personal para que los demás, nuestra población, también nos siga esos mismos pasos. No tengamos miedo, hagámoslo, lugar donde estemos, ya sea en el mercado, en la plaza, en cualquier sitio que estemos ahí, practiquemos esta disciplina. Hablemos de manera educada con la población. De repente una persona, un poblador por ahí, de repente bota su bolsa de plástico, de repente algún residuo, decirles, ¿no? Por favor, recoge ese residuo, deposite en un lugar adecuado. Pues creo que eso es nuestra tarea nosotros como ambientalistas, y seamos modelos y ejemplos para los demás. Eso nomás quería indicarles, jóvenes, y con eso concluyo mi participación, colega Flavio. Gracias a todos. Bien, gracias, ingeniero Juan. Muchas gracias. Muchas esperanzas ha dado el ingeniero Juan, cómo cuidarnos, qué aprovechar, ¿no? Entonces, con esto, con la exposición del ingeniero Juan, concluimos hoy día. Sabemos que estamos empezando recién, tenemos
por delante varios días. Primero es este desinfectante de manos que va a ser mañana, continúa a la misma hora. Hay también varios ponentes. El día viernes igual. Y paralelo, como digo, está desarrollándose en el laboratorio los procesos presencialmente, que práctica, que oportunamente van a ser compartidos a toda la comunidad que aquí está en aula y a todos los que también están viendo por Face, ¿no? Muchas gracias por esa participación que han tenido de dar su tiempo. Gracias por parte de la Escuela de Ingeniería Ambiental, ¿no? Gracias por también de los que son parte de este proyecto. Entonces, esperamos que mañana también estemos a la misma hora y nos acompañen, ya que son temas muy importantes. Se trata pues de aprovechar materiales naturales y obtener productos que en algo nos van a ayudar a prevenir y de alguna forma combatir el mal que aquejamos por estos momentos. Muchas gracias. Hasta el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, Juancito. Buenas noches.